Hace unas semanas hicimos un video en el canal hablando sobre todos los rumores que esperamos ver de las próximas tabletas de Apple, pero los rumores no se detienen, ya que hoy tenemos nuevas filtraciones de la próxima iPad Pro y de la iPad Air. Así que comencemos. Comencemos hablando de la próxima iPad Pro, y estos nuevos rumores aseguran lo mismo que hemos escuchado anteriormente, de que estas iPad Pro de Apple del 2024 estarán llegando con una pantalla OLED. Esta tecnología de pantalla ya la hemos visto en varios productos de Apple, como sus relojes y también sus teléfonos, pero la compañía le ha costado un poco traerlo a sus tabletas. Esto se debe a múltiples factores, ya que estas pantallas OLED son un poco más difíciles de hacerlas a un tamaño más grande, así que Apple le ha tomado un tiempo, pero al parecer el año que viene estaremos viendo finalmente este lanzamiento. Debemos recordar que estas pantallas OLED estarán llegando a ambos modelos de la iPad Pro, es decir, al modelo de pantalla pequeña de 11 pulgadas y al modelo más grande de 13 pulgadas. Durante los pasados años, Apple trajo la tecnología mini LED con una tecnología de pantalla mucho mejor que la de pasada generación solamente al modelo grande, pero todos los rumores aseguran que ambas iPad Pro estarán llegando con la tecnología OLED. Una pantalla OLED sería sustancialmente mejor de lo que vimos con la tecnología mini LED, ya que en el caso de las pantallas OLED cada píxel tiene su propia iluminación, a diferencia de las pantallas mini LED que tienen diferentes zonas para poder iluminar la pantalla, lo cual en ocasiones tenía algunos efectos que no se veía tan bien, algo que hablamos ya en este canal. Otra mejora que estaríamos viendo en esta nueva iPad Pro del 2024 sería la llegada del procesador M3, lo que vimos anteriormente ya en las nuevas computadoras de Apple. Con la llegada de este nuevo procesador, estas iPad Pro tendrían un mejor sistema de gráficos, incluso tendrían la tecnología de trazado de rayos, algo que vimos anteriormente ya en los iPhone 15 Pro, pues esto también estará llegando a las tabletas para que ofrezcan una excelente experiencia de juego, utilizando unos gráficos que se ven mucho más reales, ya que pueden simular una iluminación mucho más realista que anteriormente. Obviamente este procesador también tendría una mejoría en el desempeño, pero a la hora de la verdad nadie está pidiendo una iPad Pro más rápida. Ya el pasado modelo con el procesador M2, incluso el M1, ya eran más que suficientes para hacer esta iPad Pro una tableta sumamente rápida, pero Apple siempre quiere traer lo máximo en sus tabletas, y eso es lo que estaremos viendo según estos rumores en el 2024. Un rumor que habíamos escuchado durante los pasados meses es que estaremos viendo un nuevo Apple Pencil, pues al parecer, según el más reciente reporte, la compañía también tiene planes de traer un nuevo Apple Pencil. Debemos recordar que este modelo llegó en el 2018, así que el actual Apple Pencil ya tiene varios años, así que toca quizás darle un nuevo diseño, traerle nuevas funciones para poder sacarle el máximo a la hora de dibujar o tomar notas en tu tableta. Otra cosa que también se espera que veamos con esta nueva iPad Pro sería la llegada de un nuevo Magic Keyboard. Esto se ha rumorado anteriormente y lo que estaremos viendo sería uno un poco más resistente, que sea también de metal, para que transforme tu iPad prácticamente en una computadora portátil. En mi caso me encantaría que este nuevo Magic Keyboard permita también incluso tener una hilera de teclas para poder tener acciones rápidas, algo que no vimos en el actual Magic Keyboard, así que yo espero que Apple escuche las críticas y traiga por lo menos esta capacidad. En mi opinión, si Apple hace todo esto, un nuevo Apple Pencil, un nuevo Magic Keyboard, la tecnología de pantalla OLED, eso será para mí más que suficiente para justificar cambiar mi iPad Pro del 2018. Realmente este producto lleva muchos años conmigo y ya estoy loco de poder cambiarlo, y yo creo que en el 2024, si vemos todas estas mejoras, en especial por lo menos en mi caso la pantalla OLED, eso será más que suficiente para comprar esta nueva iPad Pro. Sin embargo, este no es el único cambio drástico que Apple estará haciendo con sus tabletas, ya que la compañía también estará haciendo algo sustancialmente diferente con su nueva iPad Air. Todos los rumores aseguran que estaremos viendo dos modelos de la iPad Air en el 2024, uno con el tamaño que ya conocemos de 10.9 pulgadas y entonces un modelo un poco más grande de 12.9 pulgadas.
Esto significa que la iPad Air tendría también un sistema de pantalla similar al de la iPad Pro para aquellas personas que quieren una tableta con una pantalla grande sin tener que gastar tanto dinero comprando una iPad Pro de 12.9 pulgadas. Ahora bien, cabe la pena recalcar que todos los rumores aseguran que Apple no estará trayendo la tecnología OLED para las pantallas de esta iPad Air, así que estaremos viendo como quiera la tecnología de pasada generación, una pantalla LCD en estas tabletas, así que si quieres tener el máximo en cuestión de calidad de pantalla, tendrías que brincar al modelo de iPad Pro. Una mala noticia que nos dicen estos rumores es que a pesar de que actualmente puedes utilizar el Apple Pencil y el Magic Keyboard de la iPad Pro en la iPad Air, todos los rumores aseguran que eso no estará sucediendo en esta próxima generación de tabletas. Al parecer el iPad Air nueva con la pantalla de 12.9 pulgadas y el modelo con pantalla de 10.9 pulgadas estarán utilizando el actual Magic Keyboard, así que el nuevo modelo con un sistema un poco más refinado, de metal y mucho más resistente, solamente estará funcionando con las nuevas iPad Pro. Esto sin duda alguna sería una mala noticia, pero puede ser también una buena noticia para las personas que tengan o que se quieran comprar una iPad Pro, porque todo parece indicar que la iPad Pro estará recibiendo unos cambios sustanciales que no estaremos viendo en la iPad Air para justificar que el nuevo Magic Keyboard sea solamente compatible con la nueva iPad Pro. Para sorpresa de nadie, todos los rumores aseguran que la iPad Air estará llegando con el procesador M2 y que entonces el procesador M3 sería solamente exclusivo para las iPad Pro. En realidad esto para mí no sería nada negativo, considero que el procesador M2 o M1, como dije anteriormente, es más que suficiente para lo que haces con esta tableta, pero ten eso en consideración si vas a comprarte una iPad Air o una iPad Pro. En realidad los rumores de la iPad Air son sumamente interesantes solamente por la parte de la pantalla, ya que la parte del procesador es más que suficiente lo que tiene actualmente, pero una iPad Air con una pantalla más grande sería sin duda alguna algo muy beneficioso para los consumidores que no quieren gastar tanto dinero comprando una iPad Pro con una pantalla tan grande. Ahora vas a poder ahorrar un poco de dinero y llevarte la tableta más grande, pero entonces con las especificaciones y características de una iPad Air para que te puedas ahorrar un poco de dinero. Bueno, ya hablamos de todos los rumores y especificaciones de la iPad Air y de la iPad Pro del 2024, pero ¿cuándo exactamente estaremos viendo estas nuevas tabletas? Los rumores nos dicen que estaremos viéndola en un evento a finales de marzo del 2024, lo cual tiene un poco de lógica cuando analizamos el calendario de la compañía. El pasado noviembre del 2022 la compañía lanzó la iPad Pro con el procesador M2, así que cuando haces el cálculo más o menos para marzo del 2024 estarían pasando más o menos como 18 meses del lanzamiento de esa iPad Pro con el procesador M2, y ese es el tiempo más o menos que Apple tiende a lanzar una nueva tableta, así que todos los rumores aseguran que estaremos viendo estas tabletas muy pronto en el 2024. Eso entonces abre la posibilidad para que en un evento quizás en otoño, ya eso para noviembre, octubre, etcétera, ahí estaremos viendo quizás los rumores que hemos escuchado anteriormente de una iPad mini, de la iPad regular, así que es posible que veamos un lanzamiento doble en el año 2024, luego de un 2023 en el cual la compañía no lanzó ni una iPad nueva. En realidad Apple tiene que lanzar nuevas tabletas en el 2024 y tabletas que sean bastante llamativas, porque los ingresos que la compañía genera de la iPad bajaron sustancialmente en el 2023 comparado con el 2022, porque obviamente no vimos ningún lanzamiento este año. Así que yo creo que Apple tiene que hacer algo bastante sorprendente, específicamente en la iPad Pro, para convencer a las personas que compraron un modelo en el 2018 como yo y todavía no han cambiado esa tableta, porque sigue siendo más que suficiente para lo que las personas hacen con una iPad. En fin, todos estos rumores, por lo menos en papel, suenan sumamente interesantes, así que ya veremos qué estará pasando. Nosotros aquí seguiremos bien pendientes a todos los rumores y filtraciones de las próximas tabletas de Apple, así que mantente suscrito a este canal, y
si te gustó este video, dale like y déjame un comentario acá abajo sobre qué te gustaría ver en una próxima iPad Pro o iPad Air. ¿Te gustaría ver esta pantalla OLED o estabas pensando comprarte este modelo con pantalla más grande? Déjame saber tu opinión acá abajo. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. ¡Hasta luego!